Bueno, pues hoy nos acompaña Agustín Sánchez, escritor, profesor y alguien que tiende puentes entre la literatura clásica y los jóvenes de hoy en día. Bienvenido, Agustín. Muchas gracias por invitarme. A ver, Agustín, cuéntame qué significa para ti adaptar un clásico como El Quijote o El Cid. ¿Qué significa adaptar y por qué lo hacemos? La adaptación parte de una necesidad que a lo mejor hace 50 años no se tenía. Hace 50 años no había tantas adaptaciones, pero los profesores se han dado cuenta de que leer ciertos clásicos entraña muchísimas dificultades para los jóvenes de hoy en día, porque hay dificultades en la lectura, un vocabulario al que los alumnos no pueden acceder, y de esa necesidad nacen las adaptaciones. Podríamos pensar, bueno, pues igual si un libro como El Quijote es difícil, pues no se lee en la escuela, pero los clásicos, si no se leen en la escuela, no se leen en ningún sitio. Tú no vas por el metro y ves a gente leyendo clásicos. Los clásicos se han de conocer, forman parte de nuestra cultura general, igual que tienes que salir de la escuela sabiendo qué es la Gioconda o quién es Platón, o poco que sepas, tienes que saber, o quién descubrió América, o quién... Esas cosas las tienes que saber, o qué es la ley de Arquímedes, yo qué sé, el principio de Arquímedes. Igual que tienes que saber eso, tienes que salir de la escuela sabiendo quién es Don Quijote. Como los textos originales son verdaderamente inaccesibles, tanto a veces por su extensión, El Quijote es un libro de 1000 páginas, sí, como por su lenguaje. El Quijote es un libro escrito en un castellano del siglo XVII, que ya es castellano moderno, pero que no es el nuestro. Como existen esas dificultades, hay que allanar esas dificultades, y la manera es la adaptación. Hay equívocos sobre lo que es una adaptación, y hay gente que piensa que adaptar es tomas las tijeras y empiezas a cortar. Uy, nada de eso. ¿Es reescribir la historia? Reescribirla no, es, bueno, justamente la palabra es adaptar, ¿sí? Es acomodarla a otro lector. Yo creo que a lo que más se parece es a la traducción. El traductor de Shakespeare no reescribe a Shakespeare. Lo que hace es utilizar unos medios lingüísticos diferentes para conseguir en el lector el mismo efecto que tiene para el lector del original. Si yo traduzco un soneto de Shakespeare porque mi lector no sabe el inglés, lo que intento es que en castellano o en catalán experimente lo mismo que el lector del inglés ante el inglés. Y esto es adaptar, que a veces ni siquiera es cortar. Yo tengo libros adaptados como El Conde Lucanor en los que no corto nada. El texto está igual de largo. Lo que hace es adaptar, cambiar los medios lingüísticos. Y a veces una adaptación puede ser sencillamente una traducción. Otras veces te exige otras cosas. Y bueno, claro, puedo hablar durante una hora sobre cuáles son las herramientas que utiliza un adaptador. Pero sobre todo quiere quedar claro que un adaptador no se limita a cortar, recrea el mismo mundo con otras herramientas. ¿Y cómo tú te piden que adaptes un clásico? ¿Cómo te enfrentas a esa adaptación? ¿Cómo decides qué tienes que hacer con ese libro? ¿Pensando en el lector y siempre poniéndote sus zapatos? Es que solo tiene sentido hacer una adaptación pensando en el lector. Solo tiene sentido eso, porque la adaptación es un puente entre un autor y un lector que ha quedado descolgado, al que no le llega. Entonces el puente está para que eso. Entonces solo piensas en el lector. Precisamente por eso una adaptación, se pueden hacer adaptaciones de un mismo texto muy diferentes, porque un lector de 8 años, yo tengo una adaptación que se llama Érase una vez Don Quijote, que va para 7, 8, 9 años, te pide una cosa diferente, necesita una cosa diferente que un lector de 10, de 14, de 18, o un lector totalmente adulto. Sí, han salido traducciones, hay una famosa traducción de Andrés Trapiello del Quijote, que lo que hace sencillamente es traducir la lengua, algunas palabras. Incluso los lectores adultos necesitan adaptaciones del Quijote. Entonces tú siempre piensas en qué necesita, qué puede entender. Pongamos un lector de 10 años, ¿qué tiene en la cabeza un lector de 10 años? Ciertos clásicos pueden hablar de temas como el honor, como los celos amorosos, que un lector de 10 años no entiende. Claro. Entonces ahí también tienes que hacer un tipo de adaptación que tiene más que ver con la mentalidad y no tanto con el lenguaje. Pero todo el rato estás pensando en el lector. Te tienes que poner, es un ejercicio de empatía anticipatoria, ¿no? Un lector de 10 años, y yo tuve 10 años en algún momento, pues ¿qué pensaría de esto? Y a partir de esa serie continua de anticipaciones elaboras la adaptación. ¿Y con qué adaptación te has sentido más cómodo y cuál te ha costado más? A ver, la adaptación con la que me he sentido más cómodo, pero supongo que es cuestión de experiencia, es una que acabo de hacer del Lazarillo. La he hecho con una rapidez... Esto es spoiler, ¿eh? Spoiler, sí.
con una rapidez que a mí mismo me ha sorprendido, pero es por años de experiencia. Claro. Llevo al menos 20 años adaptando textos. Esa es la más fácil. La que más he disfrutado es ese Érase una vez Don Quijote, porque ahí me permití la libertad de cambiar la voz. Ahí lo que hice es que el narrador del Quijote, que se respeta en una adaptación como la de Cucaña, el narrador del Quijote en una adaptación como esta es el narrador del Quijote, su voz es la misma. En Érase una vez Don Quijote me permití imaginarme una voz diferente, que es la de un narrador oral. ¿Cómo sería el Quijote si en lugar de escribírtelo, te lo contaran de viva voz? Y ahí sale un narrador que es muy de cuento. Entonces, con eso disfruté mucho. Fue una experiencia muy bonita porque verdaderamente conviertes la historia es la misma, pero la narración es otra. Tienes la sensación de que estás tomando al niño de la mano, acompañándolo todo el rato, y esa sensación de acompañamiento es muy bonita. Qué bonito. No sé si has visto que ha habido un vídeo viral. ¿Estás metido en redes? Lo del María Pombo. Lo de María Pombo. Lo voy a mencionar en la conferencia esta al principio, porque de eso no se habla normalmente, y de repente todo el mundo habla de eso, de si la lectura es útil o no, pero yo llevo años y años hablando de eso, de la utilidad de la lectura, porque yo creo que el mensaje iba dirigido para las personas sin problemas. No lo sé, no lo sé, yo creo... ¿tú crees que esta persona tiene problemas para leer? Yo creo que hay que asumir, o sea, estoy de acuerdo en la parte en la que hay que asumir que hay personas que no les gusta leer. Probablemente una persona que no le gusta leer es porque ha tenido una dificultad con la lectura. Bueno, no, porque la lectura exige esfuerzo. Yo siempre lo digo, la lectura es una cosa muy costosa. O sea, tú esto, que son signos, los tienes que transformar en signos verbales, en palabras que se oyen dentro de tu cabeza, y esto es un esfuerzo enorme. Lo que pasa es que lo aprendemos con 4 o 5 años, lo naturalizamos tanto que parece normal, pero esto es un esfuerzo enorme. Entonces, esto no me había pensado. Claro, es un esfuerzo enorme. Esto, o sea, convertir garabatos, o sea, aquí lo que estamos viendo es algo que no podría entender nadie que no supiera castellano, o que no supiera las grafías occidentales. Entonces, convertir eso en signos auditivos que resuenan en tu cabeza, además ir siguiendo una historia, identificar el significado exacto de cada palabra, esto es dificilísimo, entonces es muy costoso, es que es muy costoso leer. Hay gente que no le cuesta hacer un esfuerzo para otras cosas, gente que se mata en el gimnasio, entonces es una cuestión de valores, en realidad. O sea, a mí no, es como la cuestión del dinero, o sea, a la gente le cuesta gastarse en un libro, pero no le cuesta gastarse en unas bambas. ¿Por qué? Porque valoras más unas bambas que un libro, no es más, es así de sencillo. El esfuerzo es igual. Tú consideras que para esto merece la pena el esfuerzo y para esto no, y no hay más. Yo dejo al margen las personas que puedan tener un problema real, pero no creo que sean más de un 10% de las personas. A pesar del esfuerzo, ¿por qué merece la pena leer? Porque te da un montón de cosas, o sea, desde... Yo, por ejemplo, le digo a las personas que me van a escuchar a las conferencias, la lectura de ficción mejora tu imaginación, y tú puedes pensar, ¿para qué quiero tener más imaginación? Y yo respondo, Einstein formuló sus teorías gracias a que era una persona imaginativa. Imaginativo, etimológicamente, quiere decir que eres capaz de convertir las cosas en imágenes. Y para formular sus teorías de la relatividad, Einstein se basó en historias que imaginaba dentro de su cabeza, porque él no podía hacer experimentos como hacen los físicos de siempre, como hacía Galileo. Galileo se subía a lo alto de una torre y tiraba 2 bolas. A ver cuál cae primero, eso lo puede hacer Galileo. Pero Einstein no, porque trabaja con magnitudes enormes, el tiempo, el espacio, años luz. Con eso no puedes hacer experimentos en casa. ¿Dónde haces tus experimentos? En la mente. Y Einstein hizo sus experimentos en la mente, lo que se llaman experimentos mentales, que eso tiene un nombre en alemán que no recuerdo porque no sé alemán, y de esos experimentos él saca sus teorías. Si él no hubiera sido imaginativo, no habría podido elaborar sus teorías. Entonces la imaginación nos vale a todos, también a las personas que van a ser profesores de historia o que van a ser aeronáuticos o lo que quieras. Con la lectura mejoras tu imaginación, mejoras tu creatividad, y eso nos vale a todos, no al que quiera ser escritor, a todos, mejoras tu lenguaje, porque el número de palabras al que nos enfrentamos en un libro infantil, el libro de 4 años, encontramos palabras más interesantes, más que agregan a nuestro vocabulario, mucho más que en una conversación que podamos tener ordinariamente en la calle. Cualquier libro te da más palabras que una conversación ordinaria. Con más palabras dices lo que quieres. Con pocas palabras, esto lo experimenta cualquiera que está aprendiendo inglés. Cuando tienes pocas palabras, ¿qué dices? Dices lo que puedes, no dices lo que quieres. Y la lectura te abre la posibilidad de ver la vida de otra manera, desde un prisma que a lo mejor tú no tienes. Me encanta. Luego está la cuestión de que esto se ha discutido mucho y no hay estudios científicos solventes al respecto de si mejora la empatía o no.
si mejora la empatía, si son más empáticas las personas que leen. Y de eso se ha hablado bastante en relación con el vídeo de Pombo. Pues ha salido el tema, Hitler leía y sin embargo no era empático, ¿no? De eso se ha discutido mucho, pero sí que es verdad, en todo caso, que la ficción te obliga a ponerte en otra piel. Esto lo haces, pero también lo hacemos constantemente. Yo ahora me estoy poniendo en tu piel y tú en la mía, ¿no? Pensando, ¿y este qué está pensando? ¿Y esta persona qué está pensando de mí? Eso también lo hacemos a diario. Entonces, igual lo de la empatía no está tan claro, que mejore nuestra empatía la ficción, pero las otras cosas sí. El espíritu crítico, o sea, si tú no trabas relación con personas diferentes, no eres capaz de ver tu vida desde fuera. Y eso te lo da la lectura también. ¿Cómo ves la inteligencia artificial en este sentido? ¿Lo ves como una amenaza o como una oportunidad? ¿Para quién? Porque claro, para los lectores y para los escritores. Para los lectores, yo creo que si se usa la inteligencia artificial, si los escritores utilizan la inteligencia artificial en el nivel en que la inteligencia artificial está ahora, los lectores se someten, van a recibir muchos textos muy malos. Porque lo que hace al final la inteligencia artificial no es creativa, sencillamente usa la estadística. Es generativa. Claro, genera a partir de lo que ya existe. Es falso cuando se cree que es creativa. Lo que hace es tomar las cosas y las combina de forma además bastante convencional. Y uno puede hacer cualquier prueba. Si le pides a la inteligencia artificial que te escriba un texto al estilo de García Márquez, bueno, lo que sale es bochornoso. Es bochornoso porque es bueno, lo que haría alguien que no sabe imitar la escritura de otro. Entonces, para los lectores, el uso de la inteligencia artificial los obligaría a enfrentarse a textos que no tienen calidad, o sea, al menos a día de hoy. El futuro yo no lo conozco y no creo que nadie lo conozca. A día de hoy los textos que genera eso son pésimos, pésimos, desde cualquier punto de vista. Desde el punto de vista de la escritura, yo creo que puede ayudarle a un escritor en cosas puntuales. Yo a veces he usado esa herramienta para cosas puntuales. Cosas puntuales, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, me imagino que alguien vive en un castillo del siglo XVIII, que sale a un jardín, y yo quiero saber qué plantas había en un jardín en el siglo XVIII. Eso con una enciclopedia o con unas herramientas convencionales te cuesta mucho encontrar qué tipo de plantas había en un jardín del siglo XVIII. La inteligencia artificial te lo dice fácilmente y yo de ahí puedo sacar un dato. Quiero esta planta y no esta otra. Lo que pasa es que todo ha de ser cribado, de momento, por la inteligencia natural de los seres humanos. Aceptar cualquier cosa que te da la inteligencia artificial sin más es un error descomunal. Vaya, con este libro, con la leyenda del Cid, yo tuve esa experiencia porque le pregunté a la inteligencia artificial, él me decía que el personaje de Bellido Dolfos, que es un personaje medieval que participa en la leyenda, en la historia real del Cid, bueno, el personaje de Bellido Dolfos aparecía en el Cantar de Mio Cid, y yo le dije, ¿en qué momento concreto? Porque yo eso no lo recuerdo. Sí, aparece. ¿En qué momento concreto? Perdona, me he equivocado. Sí. Esto nos lo ha hecho a todos, ¿no? Sí. Entonces, guiarte a la primera, si yo aceptaba la primera respuesta, la daba por buena, pues me habría equivocado. Por suerte yo conocía la historia del Cid y eso que me decía me chirriaba, entonces vuelves a preguntar y al final reconoce su error, ¿no? Pero esto evolucionará. Evolucionará, claro, seguro que sí. Pero podrá ser creativo, esto es lo que no sé, ¿tiene sentido del humor verdaderamente o repite el sentido del humor del otro? La literatura crear literatura es escapar del cliché. Una herramienta como la inteligencia artificial, que de momento sigue trabajando con lo que hemos creado, te da respuestas de cliché. No puedes crear un diálogo romántico para una película romántica con inteligencia artificial. Porque será un cliché, o sea, te dará, pero dirá, te quiero yo también. Cuando la respuesta es te quiero, pues muchas gracias. Esta respuesta diferente, esto no lo genera la inteligencia artificial. Entonces, para escapar del cliché, tienes que valerte de momento de tu inteligencia natural. ¿Has aprendido algo de tus personajes, del Quijote o del Cid? ¿Qué has aprendido? De todo se aprende cómo quieres ser y cómo no quieres ser. Del Quijote es casi una obviedad decir que es un idealista y que necesitamos el idealismo. La sociedad progresa a partir del idealismo. Entonces, a pesar de que es un loco con valores muy razonables. Esta es la gracia, ¿no? La modernidad del Quijote está en parte en que Don Quijote es un personaje muy complejo. Un personaje complejo es aquel al que me dices me gusta, no me gusta. Un personaje complejo es el que dices me gusta esto, pero no esto, me gusta esto, pero no esto. Es complicado como nosotros, incoherente a veces como lo somos todos, porque todos tenemos nuestras incoherencias. Entonces Don Quijote es un idealista con valores que tenemos que compartir.
Otra cosa es su comportamiento, no podemos ir haciendo el loco por ahí como él, pero sus valores son totalmente, diría, necesarios, porque vivimos en una sociedad en la que necesitamos cierto idealismo. Hoy en día eres lo que tienes. Antes eras lo que eras, ahora eres lo que tienes. Entonces eso es dramático porque una sociedad en la que cada uno busca por sí mismo y se conforma con lo que consigue en términos materiales, es una sociedad que no va a progresar. Para progresar tienes que pensar a más largo plazo, no exactamente en términos personales. Eso se aprende del Quijote o de Don Quijote. Del Cid se aprende casi lo contrario, porque a pesar de que también es un héroe, y bueno, es un héroe, del Quijote igual no lo diríamos que es un héroe, pero yo creo que sí lo es, un héroe del idealismo. Bueno, el Cid es muy terrenal, o sea, el Cid es un empresario, tiene mentalidad de empresario. Lo que pasa es que su empresa es la guerra. Sí. Bueno, hay muchos empresarios de hoy en día para los que también la empresa es la guerra. sigue siendo la guerra. Pero él necesita construirse una infraestructura, o sea, el tipo está pensando en tengo unos soldados, cómo les doy de comer, cómo consigo dinero, qué hago para sostener a mi familia, dónde dejo a mi familia. Todas sus preocupaciones son absolutamente inmediatas. Yo creo que si mezclas a los dos, tienes algo de idealista y también te preocupas por tu vida inmediata, porque tenemos que preocuparnos, ¿no?, por el sustento. Si mezclas estos dos héroes contradictorios, te sale un buen curso de autoayuda. ¿Tú con cuál te sientes más identificado? Yo más con el Quijote, más ¿Sí? con Don Quijote, pero también es lógico, me dedico a la literatura y él es un literato, el otro es un empresario. Claro, si me preguntas a cuál te pareces más, parezco más a Don Quijote. Pero bueno, a veces tengo también la preocupación, o he tenido mucho, ahora ya cuando te empiezas a hacer viejo ya el futuro te preocupa poco, pero he tenido mucho la preocupación sobre el futuro, ¿no?, que tiene el Cid. Al otro no le importa el futuro, el otro es más inmediato. Pero se disfruta más siendo Don Quijote, aunque te apalean más, claro. Se sufre más, pero se aprende. Oye, y si el Cid o Don Quijote fueran adolescentes de hoy, ¿qué problemas tendrían? Bueno, pues precisamente por eso que te digo, problemas muy diferentes. Yo creo que Don Quijote se preocuparía mucho por los demás, aunque visto desde nuestra perspectiva. Por ejemplo, el franquismo hizo una versión totalmente distorsionada de Don Quijote, como un tipo como casi de ultraderecha. Hoy en día es un tipo que se preocupa, por ejemplo, y lo manifiesta claramente en la novela, él se preocupa por lo que hoy llamamos, y entonces no tenía nombre, violencia de género. A él le preocupa muchísimo eso. Le preocupa el machismo, le preocupa mucho la igualdad de oportunidades, porque él vive en una sociedad en la que lo que importa es la sangre. ¿De qué familia vienes? ¿Tienes orígenes nobiliarios? Entonces vales, si no, no vales. ¿Tienes dinero? Entonces vales, si no, no vales. Esa es la sociedad en que él nace y él dice, no, aquí lo que importa es la virtud. Tú eres buena gente, entonces arriba de todo. Eres mala gente, por mucha sangre nobiliaria que tienes, estás abajo en la sociedad. Es un discurso muy igualitario, muy igualitario. Entonces a él le preocuparía la gente en general. Al Cid le preocupa más, como te digo, su infraestructura personal, caerle bien al suegro. Esto es lo que preocuparía a un adolescente si fuera un adolescente Cid, caerle bien al suegro, conseguir buenas notas, sacar buenas notas, tener un buen trabajo, un trabajo que te dé prestigio. A él le preocupa mucho el prestigio social. Pero cada uno es heredero de su época. Claro. No son la misma época, aunque los dos lo vemos como gente lejana. El Cid es un héroe real, un tipo que tenía carné de identidad, para entendernos. Es decir, tú al Cid te lo podías encontrar por la calle, nunca te vas a encontrar por la calle a Don Quijote o a la Celestina. Al Cid sí, te lo encontramos en la calle. Entonces es un tipo real al que le preocupan las cosas reales del siglo XI. Y el siglo XVII, que es cuando vive Don Quijote, ya es un siglo muy diferente. ¿Sí? Nosotros lo vemos como la antigüedad, pero pensemos que entre Don Quijote y el Cid hay más distancia temporal que entre nosotros y Don Quijote. Claro. Entonces son tipos de sociedades diferentes. Pero yo creo que pensarían bastante diferente con respecto a hoy en día. Y luego los problemas, digamos, de hoy, como el de la salud mental, sí, ese sale en el Quijote. Y vemos también cómo, por fortuna, ha cambiado mucho la consideración de lo que entonces llamábamos los locos, y hoy ni siquiera, por fortuna, llamamos así, ¿no? Porque loco ya es una palabra despectiva. Claro. Y vemos cuánto ha cambiado la sociedad con respecto a eso, ¿no? Entonces ahí, bueno, el problema de salud mental preocuparía bastante, no tanto a Don Quijote, que también, sino a su entorno. ¿Crees que les puede ayudar a los adolescentes a entender su vida, lo que están viviendo? Es que yo creo que cualquier clásico se define precisamente por eso, por su perdurabilidad, claro, porque nos dice cosas siempre.
Las novelas actuales, algunas son muy buenas y perdurarán, se convertirán en clásicos, pero si no se convierten en clásicos es señal de que solo nos hablan de hoy. Cuando un libro se convierte en clásico es que nos habla de siempre, nos habla de las personas como fueron entonces, como son ahora y como serán en el futuro. Entonces un clásico es una obra que siempre dice cosas. Yo defino el clásico por dos, de forma muy rudimentaria a veces para que me entiendan los alumnos, lo defino por dos características. Una es que te habla a ti, a tus problemas de hoy, aunque se escribiera como las obras de Homero hace 2000 años. Y otra es que es una obra con miles de likes. Todos buscamos, cuando consultamos qué novela puedo leer, buscas cuántas estrellas tiene en Goodreads, ¿sí? Bueno, pues El Quijote es un libro que en el Goodreads de la historia ha tenido likes de gente del siglo XVII, de gente del siglo XVIII, de gente del siglo XIX, de gente del siglo XX. Es un libro que casi está pensado para ti, aunque no te lo parezca, porque tienes como ser humano lo que tiene el ser humano al que busca Cervantes. Clásico es una garantía de que te está hablando de tus problemas actuales, de problemas no perecederos. El Quijote es una obra sobre qué hago con mi vida. De eso habla el Quijote. De alguien que llega a los 50 años sintiendo que no ha sido relevante y entonces decide hacer algo relevante. Y esto es un problema que tiene cualquier persona de 50 años, o muchas personas, ¿no? O de 40, que entran en depresión porque sienten que no van a dejar nada. Que sí que han tenido hijos, que se han casado, que han construido una familia, que tienen un hogar, pero que no van a dejar nada. Esto es lo que le preocupa. Muchas veces los problemas de salud mental vienen de eso, de sentir que no ha sido relevante. Y Don Quijote es alguien que a los 50 años se ha pasado toda su vida en un pueblo muy chiquito, siente que no ha hecho nada relevante y decide cambiar eso. Normalmente se dice que porque enloquece. Yo tengo mi teoría de que se hace el loco. Pero bueno, en esto no entro porque da para un curso de 3 horas. Después de tanto caballero y tanta batalla, pasamos a una niña actual. Un libro dirigido al público juvenil que has escrito tú. Bueno, infantil, juvenil. Infantil, juvenil. Ese sí. medio. ¿A qué edad va dirigido, Lili? Yo creo que se puede leer desde los 8 y sigue interesando a los 14. Sí. Yo lo he leído y me encantó. O sea que esto no tiene edad. Es que yo creo que la literatura infantil, bueno, la buena literatura no tiene edad. Eso es evidente. O sea, la buena literatura habla de temas universales y llega a todo el mundo por igual. Al final lo que hace un escritor es verbalizar de la forma más eficaz posible su mundo interior. Y si el mundo interior es interesante y la verbalización es adecuada, eso le interesa a cualquiera. Sí. No hay grados para las... ¿Cómo nació Lili como tú? Pues es curioso porque nació, como pasa con algún otro libro mío, de un regalo personal. Yo le regalé esa historia a mi hija cuando creo que cumplió 9 años, en un cumpleaños. Y luego la he reescrito muchísimas veces, ¿no? Pero hay algo de eso, porque en realidad es la historia de un padre y una hija, una relación padre-hija, aunque hay más personajes en la historia. Y claro, yo le regalé eso, un padre le regaló eso a su hija, o sea que es muy autobiográfico, digamos, en ese sentido. Es una historia que pasa en un día, ¿no? En unas horas, las horas de un día. ¿Qué pasa ese sábado que crea esa historia? ¿Qué ocurre? En realidad una novela siempre es eso, es decir, tiene que pasar algo que rompa con el día a día. Y algo que rompe con el día a día sucede en este sábado, en el que el padre de Lili se va a duchar y cuando sale cambiado, tiene orejas de burro, le han salido orejas de burro. Y hay que solucionar ese problema, porque además acaban descubriendo que si dejan pasar las horas, no solo tendrás orejas de burro, tendrás morro de burro, tendrás ojos de burro, piel de burro, pezuñas, te vas a convertir en un burro. Acaban descubriendo que tiene una especie de enfermedad rara y hay que solucionarlo. Entonces, toda novela relata una crisis. La crisis, para el personaje del adulto, es bastante obvia, ¿no? Bueno, me estoy convirtiendo en burro, pero también le lleva a repensar su vida, ¿no? ¿Por qué me estoy convirtiendo en burro? A lo mejor no es una cosa solo física, ¿no? Tiene que ver con la imagen que tengo de mí mismo, y eso es interesante. Pero esa es la crisis del adulto, que puesto que estamos en un libro infantil nos interesa un poco menos, ¿no? Está la crisis del niño. Tenemos a una niña de 9 años que de repente se ve en una situación por la que en principio no pasa nunca a un niño de 9 años, y es salvar a tu padre. Un niño, casi por definición, es una persona al cuidado de otros. Te tienen que resolver tus problemas. Y de repente este sábado es Lili la que tiene casi que comportarse como una adulta para resolver los problemas de otro. Un problema que implica la salvación del padre. Esto hace totalmente diferente este sábado. ¿Qué aprendemos de esta historia de aventuras? Bueno, supongo que hay que llegar al final.
es una historia en la que hay mucho caos y en la que al final todo se reconduce, que esta es la gracia también de una novela. Una novela es ¡paf!, dispersarlo todo y luego recogerlo, ¿no? Y en la dispersión aquí hay mucho disparate. Otra cosa que no he dicho cuando me preguntabas de dónde nace Lili, nace también de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? ¿Ah, A mí sí? me habría encantado escribir Alicia en el País de las Maravillas y no puedo. Pero siempre me gustó la idea, ¿no?, de escribir una cosa como Alicia, y intenta parecerse un poco. Pistas, la madre de Lili se llama Alicia, y hay una escena que es un homenaje a la escena del sombrerero loco. Tenemos a un médico totalmente loco que lleva también una chistera, prepara un desayuno descomunal, es un homenaje a Alicia, ¿no? Entonces nace un poco de ahí. Decía, dispersas todos los elementos de una forma un poco loca y luego recoges. Y apuntando a la pregunta que tú me hacías, ¿qué se aprende al final? Bueno, hay que llegar al final para aprenderlo, pero sin spoiler, bueno, de lo que habla la novela es de la necesidad de la autoestima. Al final no eres nadie, este es un mensaje también obvio, un mensaje cliché, pero que aquí intenta llegar a través de escenas que no son cliché. No eres nadie si tú no te crees nadie, ¿eh? Al final la autoestima es importantísima, porque tanto como la imagen que ofreces a los demás está la imagen que te das a ti mismo y de eso depende tu vida. Y luego cómo de importante es el apoyo de los demás, de los que están más cerca. Es una historia sobre el poder de la familia y cómo la familia te puede sanar. Y no doy más pistas porque si no entro en detalles de la trama. Hay un personaje Sí. que tiene una tienda, ¿no? Es una persona Es un de origen oriental. asiático, Sí. ¿no? Que tiene una tienda y a mí me pareció tan divertido. ¿En quién te inspiraste? O sea, yo no sé en quién me inspiré. Bueno, desde luego no me inspiré en nadie porque no conozco a nadie así. Lo que sí es, insisto en una idea que ya he dicho, que es la de escapar del cliché, ¿no? Sí. Entonces, cualquier persona, cualquier tendero, por ejemplo, de un bazar asiático, pues tiene una imagen cliché y todo el mundo se forma esa imagen y se conforma con esa imagen. La inteligencia artificial lo que te haría es, si tú le dices, descríbeme al tendero de un bazar asiático, te dará una descripción cliché. Entonces, lo que no puede hacer un novelista es conformarse con el cliché, tiene que crear algo diferente. Crear algo diferente es sencillamente mezclar lo esperado, el señor al que conoces y has visto miles de veces, con lo inesperado. Entonces, un tópico dice que los extranjeros, sean de donde vengan de donde vengan, pues no hablan bien tu lengua. Yo pensé en un extranjero que habla la lengua, pero 100 veces mejor que tú y que yo. O sea, es un catedrático del español. Tiene un vocabulario extraño, no sé si lo leo, si lo tengo a mano. La niña va a comprar unos disfraces porque como el padre se ha convertido en burro, claro, se notará que se ha convertido en burro. Y dice, bueno, para disimular nos disfrazamos las dos personas que vamos contigo, cada uno toma un disfraz y parecerá que no eres un burro, sino que vas disfrazado de burro. Entonces van a comprar un disfraz. Y van al bazar asiático de la esquina, donde el tipo es muy simpático. Entonces le pregunta, ¿no? Yo quiero un disfraz de oveja, dice. Y el hombre de la tienda dice, excelente elección. Este atuendo de oveja churra, en tono blanco, perla, es el complemento idóneo para una entrañable tarde de ocio en compañía de tus seres queridos. Consta de una única pieza y el tejido resulta extraordinariamente agradable al tacto. La capucha es reversible. Claro, tú no te esperas, ¿no?, que un señor de un bazar asiático al que vas a comprar te vaya a hablar así. Pues es esto, al final lo que hace un novelista es escapar del cliché, ¿no? Porque lo que quiere un lector son sorpresas cada 2 minutos, entonces no puedes ofrecerle lo que está esperando. ¿Y el disparate crees que conecta mejor con los niños? O sea, el humor, evidentemente, Sí. ¿no? Y además el humor yo lo encuentro uno de los géneros más difíciles que hay, ¿no? Es muy difícil porque además cada uno tiene su sentido del humor, Claro. cosas que a ti te pueden hacer gracia, a otros no le harán gracia. Ahí un poco me ha ayudado pues mucho contacto de ir durante muchos años a conferencias, a dar conferencias a colegios y contactar con niños y ver lo que les hace gracia, ¿no? El humor es difícil, pero es indispensable. Además es que los niños cuando se ríen de verdad, ¿no? Porque tú puedes hacer una media sonrisita para quedar bien, pero tú sabes cuando una cosa ha hecho gracia a un niño porque el niño se ríe de verdad, ¿no? Yo creo que el humor es indispensable en la literatura infantil, incluso para temas muy serios, ¿no?, como el duelo, como el Alzheimer. Esos temas se pueden tratar con niños, pero yo creo que hay que tratarlos con humor. Además, el humor tiene una ventaja y es que derriba toda barrera. O sea, tú cuando te ríes, cuando consigues en una conferencia que alguien se ría, ahí está llegando tu mensaje, sea cual sea.
porque una persona es así. Una emoción y al final nosotros retenemos las emociones. Esto es. Entonces, si un público se resiste, pues nada mejor que un chiste, porque el chiste predispone al otro a escuchar. Nunca conectamos tanto como con el humor. Además, tiene algo de reacción animal. O sea, si tú piensas lo que es una risa, es el ruido más parecido al de un animal que hacemos los seres humanos. Tiene algo de reptiliano, de elemental, algo de no cultural, ¿no? No cultural en el sentido de la cultura, de la alta cultura. Voy a cogerlo porque yo te digo que me parece un personaje espectacular el de Lili. Y espero que habrá más aventuras de Lili. Bueno, sí, yo siempre tengo en la cabeza. Hay la siguiente, si la hubiera, trata de un fantasma. Ya la tienes. La tengo pensada. La tienes en tu cabeza. Bueno, sí, eso sí. Es interesante. Sí, porque cuando los personajes dan juego, a veces lo más difícil es conseguir personajes, ¿no? Si tienes personajes que parecen interesantes, yo creo que hay los tres personajes, una familia de tres. La niña muy observadora, muy capaz, muy lúcida al mismo tiempo, a pesar de su propia, como es un niño, pues tiene los conocimientos que tiene, pero es muy lúcida. Una madre totalmente hippie, disparatada, a la que todo le vale, que es capaz de todo precisamente por un amor exagerado. Y que no piensa demasiado, que es un poco irresponsable, y un hombre que se preocupa mucho por todo, como le pasa al marido. Entonces tienes tres personajes muy diferentes. Cuando tienes personajes a los que son interesantes en sí mismos, a veces es fácil, porque luego se trata solo de buscarle una situación. Los personajes ya están, y les buscas una situación, y cómo reaccionarían estos tres personajes en una situación dada. Ahora imagina una situación cualquiera para estos tres. Se quedan encerrados en un ascensor. ¿Cómo actúa cada uno, ¿no? Si el personaje ya lo tienes construido, el conflicto entre ellos surge casi solo, porque cada uno va a ver la parte más negativa de esto, otro la parte positiva, otro va a intentar conciliar. Entonces sí que es fácil tener en mente otras historias posibles. No sé si las escribiré o no, porque hay muchas historias en el cajón que me están pidiendo a gritos que las escriba. ¿Ah, sí? Así, siempre hay ideas. O sea, ¿qué te ronda en la cabeza? Aparte de otra aventura de Lili, ¿tienes más? más? Montones. Por ejemplo, siempre he querido escribir algún cuento, así como he dicho que siempre me habría gustado escribir algo como tipo Alicia, y esto es lo que ha salido. No está a la altura de Alicia, porque eso es imposible, pero es lo que ha salido. Siempre me ha gustado la idea de escribir un cuento con sabor muy clásico, que sea como una Cenicienta, como una Blancanieves, como un poco lo que hizo Andersen, que fue tomar la literatura popular, pero escribir los propios cuentos que suenan a la literatura popular, pero no lo son. Eso es una cosa que me ronda mucho la cabeza. Adaptaciones muchas, porque me gusta mucho que los jóvenes disfruten de los clásicos, y eso sin adaptaciones es imposible. Entonces tengo muchas adaptaciones en la cabeza. Qué bien, Agustín, qué bonita entrevista, me ha encantado. Bueno, gracias. La verdad es que sí, muy, muy bonito. Agustín, de héroes medievales que luchan hasta incluso después de la muerte, a caballeros que imaginan sus batallas, a una niña actual que a través de una aventura nos enseña una historia llena de ternura. Tus libros nos recuerdan que leer también es una manera de vivir, así que muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, muy agradecidos y esperamos verte pronto. Muchas gracias a vosotros, es un placer.